Yo sin ti soy tan incierto como la luna, pero sin el firmamento. La palabra de Dios en Hechos capítulo 13, verso 47, hace una aclaración importante, muy importante. Hechos capítulo 13, verso 47. Dice lo siguiente: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaron y se glorificaban la palabra del Señor, y creyendo todos los que estaban ordenados para vida eterna. Puede sentarse esta tarde. Luz a los gentiles. Habíamos dicho la semana pasada, gentiles somos todos aquellos que no somos judíos. El arranque de la iglesia de Jesucristo, en términos generales, enfrentaba dos grandes problemas que han sido vividos hasta hoy. Por un lado, el nacimiento de la iglesia dentro de un sistema judío donde la ley mosaica hasta el día de hoy ha tenido relevancia, y donde muchas de las normas y costumbres se han mantenido hasta el día de hoy. La ley, la Torah, la ley de Moisés, para los judíos sigue siendo su regla de vida y de fe y de conducta. Tanto que el resto de la escritura no viene a ser parte de la vida de ellos. Ellos siguen teniendo a Moisés como su líder, como su patriarca, como su señor, y obedecen a la Torah y obedecen a la ley. Dentro de este contexto de ese 2000 y tantos años de práctica de la ley para los judíos, en ese momento ahora es instalada la iglesia dentro de ese sistema religioso. Es instalada la iglesia. Por lo tanto, la iglesia de Jesucristo, a partir de su resurrección, después de los ciento y tantos días que tuvieron que esperar, de los 50 días después de que Jesucristo asciende, él va al cielo, y entonces llega el Pentecostés, y entonces el arranque de la iglesia es a partir de la religión judía. Pero la iglesia no es la nación judía. Dígalo conmigo: el arranque de la iglesia es desde la nación judía. Pero la iglesia no es la nación judía. Para aquellos que piensan que la nación judía es la iglesia, están equivocados. La nación judía es el pueblo de Dios, a cual escogió dentro de todos los pueblos del mundo. Dios escogió esa nación. Pero la iglesia de Dios no es la nación judía. Parte desde ahí. Desde ahí es el origen. Justamente por eso Jesucristo, que viene de la tribu de Judá, que viene como hijo de David, como hijo de Abraham, como hijo de Noé, como hijo de Adán, en la línea genealógica. Desde ahí arranca la iglesia. El nacimiento de la iglesia es dentro del sistema judío, pero la iglesia no es el pueblo judío. Y por otro lado, la iglesia de Cristo, que enfrentaba un mundo ajeno a Dios en su totalidad, puesto que imperaba un mundo idólatra dependiendo de la cultura que se trataba, y además una desinformación del Dios de Israel. Dos grandes problemas que enfrentaría la iglesia: cómo se iba a desprender la iglesia de Jesucristo para ser la iglesia de Jesucristo, desprenderse del sistema religioso judío
y establecerse como iglesia sería un proceso bastante difícil que hasta hoy sigue siendo dificultoso. Pero por otro lado, la iglesia de Jesucristo venía a nacer en un momento imperial, en un momento donde la nación romana era el imperio predominante. Otro de los grandes retos de la iglesia, como lo sigue siendo hasta hoy, el hacer una presentación digna de Dios. Dígalo conmigo, otro de los retos de la iglesia es hacer una presentación digna de Dios. Ahí hay un gravísimo problema. Muchas personas presentan a Dios como insuficiente. Muchas personas presentan a Dios como el monigote al que yo puedo manejar a mi antojo. Muchas personas presentan a Dios como el Dios que no tiene misericordia. Pero muchas personas presentan a Dios desde la vivencia de haber sido transformados por aquel Dios que nos ha hecho una nueva criatura. Querido, tenemos la necesidad de presentar a Dios correctamente. Esta palabra es una palabra muy interesante para todos ustedes ahora. Una cosa es que predique el pastor, el cual tiene la obligación de portarse bien. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que el pastor tiene la obligación de portarse bien? Pero dijimos que los púlpitos se extendieron a las casas. Y ahora el predicador de la casa tiene la obligación de portarse bien. Porque el primero que va a cuestionar al predicador de la casa va a ser la casa misma. Ahora, querido, tenemos la gran necesidad de hacer una presentación digna de Dios. No un Dios conforme a nuestra idea. Dios no es lo que usted piensa. Dios es lo que es. Usted y yo no alcanzamos a pensar lo que es Dios. Hay que hacer una presentación digna de Dios, al cual se adora en la persona de Jesucristo. Estos dos problemas solo traerían una confrontación con la iglesia naciente, sino que además el caos, el caso de los gentiles, estos se enfrentarían a un nuevo problema dependiendo de la cultura en la cual el evangelio sería sembrado en los corazones de estos gentiles, y que tendrían que defender su nueva fe en un mundo completamente ajeno a Dios. Hoy cualquier persona critica el que usted no esté de acuerdo con el homosexualismo y el lesbianismo, y el mundo lo aplaude. ¿Okay? Pero si usted dice que usted no está de acuerdo con el sistema el mundo lo va a intentar aplastar. La pregunta que yo hago siempre es la siguiente: si ellos buscan respeto mío, que yo respete la forma de que ellos vivan, yo exijo que ellos respeten mi manera de vivir. Que ellos vivan como quieran, pero que respeten mi forma de vivir. Y que respeten que yo amo a Dios y le creo a Dios. Ahora estos nuevos gentiles enfrentarían todas las adversidades, y su fe tendría que estar sólida para mantenerse. Y donde sin duda la fe y la creencia de estos gentiles sería puesta a prueba de múltiples maneras. Cuando usted inicia el camino de Cristo, usted va a enfrentar primero que nada a sus conocidos. Y si usted se declara cristiano, en el trabajo intentarán comérselo vivo. ¿Ok? Y si usted lleva sus principios cristianos a su lugar de trabajo, lo van a criticar. Porque le van a decir: oye, ¿y tú por qué no comes carne? Si es cuaresma. Oye,
¿Y tú por qué no tomas cerveza? ¿Te manda tu mujer? Oye, ¿y tú por qué no vas al baile? ¿Eres un mandilón? Oye, ¿y por qué tú no sales a la hora que quieres? ¿Que acaso tú no eres el hombre de la casa? Cuando usted empieza a vivir su fe, encontrará cientos de personas que vayan en la corriente contraria a la suya. Habrá que tomar muy en cuenta que los imperios de la época en la cual el evangelio es llevado a los gentiles eran imperios totalitarios donde la religión y la política iban de la mano. Por eso el emperador era considerado rey, era considerado Dios. El emperador, si usted decía algo en contra del emperador, el emperador decía: déjelo por favor, solamente quítenle la cabeza. No le hagan daño, solamente quítenle la cabeza. El emperador tenía en su mano el poder de la vida y de la muerte. Él decía quién vivía y quién moría. Así de simple. Y al templo que fuera el emperador iba todo el mundo, porque había que consolidarse con el emperador. Si el emperador atendía al templo de Afrodita, pues todos iban afrodisíacos ahí al templo de Afrodita. Si el emperador mandaba hacer una nueva capilla donde él asistía, entonces todo el mundo iba ahí. Era un asunto imperial. Como imperio predominante estaba el imperio romano. Sin embargo, siguiendo su política de tener en cuenta las características de las naciones de cada pueblo conquistado, Roma también respetaba la religión de los judíos. Y en el caso del nacimiento cristiano entre los gentiles, hay que notar que las características de quien inició estos trabajos dentro de los gentiles también era partícipe de los orígenes de la religión judía. Y los judíos eran el pueblo de la ley. La ley o la Torah constituía el centro de su religión y de su nacionalidad. La ley decía: escucha, Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Dice la historia que las conquistas de Alejandro no tuvieron lugar en un vacío cultural, sino que incluyeron países de culturas antiquísimas, tales como Egipto, Siria, Persia y Mesopotamia. En cada uno de esos países la cultura local quedó eclipsada durante los primeros siglos de dominación helenista, para luego surgir transformado y pujante, de tal modo que se extendió más allá de sus fronteras. El resurgimiento de las antiguas culturas orientales tuvo lugar precisamente el primer siglo de nuestra era. Ahí es donde el cristiano nació. Dentro de toda esta amalgama de diferentes culturas, donde dice la historia, como bien lo acabamos de leer, estaba la influencia egipcia, donde se adoraba al faraón y donde el faraón era un dios. Por eso la Biblia, cuando tiene esta confrontación entre el faraón y Moisés, entonces era una confrontación de dos dioses. Por un lado, faraón, y por otro lado, Dios. Así lo veían los faraónicos. Por eso los faraones construían las pirámides de piedra y sus casas de barro. Porque los faraones decían: en esta tierra voy a vivir solamente muy poco tiempo, pero siendo Dios faraón después de la muerte, voy a vivir por la eternidad y necesito una casa de piedra. Y por eso construían las pirámides de piedra. Y por eso en el centro de la pirámide había una tumba faraónica, en el cual en esa tumba, en el momento de enterrar al faraón, también morían sus sacerdotes, porque ellos adoraban al faraón. Y al morir el faraón, morían sus sacerdotes juntamente con él, enterrados en la arena dentro de la pirámide. Pero estaba también la cultura persia y la Mesopotamia. Todas estas culturas de las cuales hay mucha influencia en nuestro mundo. Usted puede decir: bueno, ¿y qué tiene que ver conmigo todo esto? Bueno, querido, le explico algo. Las religiones orientales no son nuevas.
son muy antiguas. Nuestro continente es nuevo, pero no el continente europeo, no el continente asiático. Esos son continentes donde en África se dice que nace todo. ¿Okay? Indudablemente que al revisar el escabroso camino que tuvo que seguir los orígenes de nuestro evangelio, al ser introducido a un mundo gentil, habrá que entender que eran múltiples y complejos los retos que se tenía que enfrentar con el fin de llevar el evangelio a un pueblo en el cual había una muy variada forma de pensamiento. Usted no tiene que viajar el mundo ahora para encontrar todas las diferentes influencias de pensamiento. Sentados en esta sala, hay muchos diferentes pensamientos. Posiblemente algunos digan, me gusta mucho la tecnología. Algunos dicen, oh, yo odio la tecnología. Algunos otros pueden decir, yo creo en el que una vez que Dios te salva, eres salvo por todo el tiempo, por toda la vida, y vas a llegar al cielo y ya. Y habrá quien diga, no, tienes que cuidar tu salvación con temor y temblor, como dice la palabra de Dios. Habrá otros que piensen, yo creo que cuando muera voy a resucitar en alguna otra persona, en la reencarnación. ¿Ok? Posiblemente. Ahora, para que usted encuentre todo este tipo de pensamientos, querido, cuando nuestros hijos están yendo a la escuela, se están encontrando con todos tipos de pensamientos distintos a los suyos y a los nuestros y a los de la palabra de Dios. Por eso es necesario entender en qué mundo se mueven nuestros hijos, en qué mundo vivimos nosotros. ¿Ok? Hoy es un orgullo, querido, declararse homosexual, pero es una vergüenza declararse cristiano. ¿Está conmigo? Ricky Martin dijo, gracias a Dios soy homosexual. Gracias a Dios. Pero hoy es una vergüenza declararse cristiano. Había muchas clases de pensamientos. Esto sin contar que las personas que aceptaban el cristianismo eran considerados como una nueva y extraña forma de vida. Dígame una cosa, ¿acaso los amigos de usted no lo creen? Dicen, oye, ¿este santurrón de dónde vino? Oye, por más que lo insulta, no me regresa el insulto. Será mudo. Se da un golpe y no maldice. Se da un golpe y dice, aleluya. Amen, brother. Qué extraño. Y luego dicen, what's wrong with this guy? Se están preguntando qué está mal con nosotros. Luego, porque no sale la pechanga, dice, no, de plano se le cayó a la mamá cuando estaba chico. Y una vez en el suelo, de seguro el papá lo pateó. Se cayó, ya no sirve. Porque, date cuenta, no hace nada lo que nosotros hacemos. Es más, imagínate, solamente tiene una mujer. Yo creo que algo extraño le está pasando. Algún día de estos nos da la sorpresa. Pero es que lo que la palabra de Aida, cuando tú declaras tu fe y te declaras como cristiano, vas a enfrentar todo este tipo de cosas. Ahora que si tú dices, yo nada más iba de pasada y como vi la entrada me metí, pero no soy cristiano, entonces no te preocupes, no te va a pasar nada. O sea, todo el mundo te va a decir, no, pues este es de los nuestros, así que por ahí déjenlo en paz. Right? ¿Ok? Se tenían que enfrentar a la situación de que se predica en un Jesucristo proveniente del pueblo judío, la Torah o la ley. A nosotros hoy nos toca presentar el evangelio de Jesucristo a nuestro propio pueblo gentil, sin las complicaciones que enfrentó el primer evangelizador de nuestro pueblo, que era Pablo. Hechos dice, el capítulo 9, verso 23, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matar a Pablo.
Pero sus enseñanzas llegaron a conocimiento de Saulo. Y ellos guardaban las puertas día y de noche para matarle. Entonces los judíos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Querido, escucha bien esta parte, porque yo quiero hacer una pregunta. A ver si usted se atreve, ¿ok? Porque conste que nomás es una pregunta, ahí les va y usted sabrá si se tira o no se tira. ¿Cuántas personas cobardes hay aquí? Por lo menos sabemos 3 honestos. Yo le digo una cosa, esta cosa de esta cosa que le pido que ore por mí, que siga manteniendo orando que siga orando por mí, porque todavía no quedo así que digamos, me veo bien, yo sé que ustedes me ven bien, pero a veces me siento mal. Muchas veces nosotros somos cobardes para muchas cosas. Y muchas veces somos cobardes para decir que somos cristianos y mantener nuestra fe en algo. A veces queremos hasta cierto punto esconder que son lo que somos por no tener una confrontación con el mundo. ¿Saben? A través de estos años que tengo tratando con personas, he descubierto algo. Cuando tú le preguntas algo directo a una persona, lo irritas. Se enoja. Cuando le preguntas algo directo, se enoja. Ahora, cuando le haces una pregunta consciente de la respuesta, puede ser que actúe en tu contra. Las personas no quieren preguntas, como me dijo esta niñita de 8 años. Agarré el cuaderno para ver una tarea que traía y abrí el cuaderno. Y tengo apenas abriendo el cuaderno cuando va la hoja así para arriba y agarra y me da un manotazo. ¡Paz! Digo, what's wrong with you? Y me dice, that's my privacy. Dije, esta mocosa me está diciendo que tiene privacidad. Wow. Agarré el cuaderno otra vez y lo volví a abrir y volvió otra vez a cerrarlo. Y le pregunté, ¿qué esconde? Y me dice, mis dibujos. Digo, no, pues de seguro pintas horrible. Porque si pintaras bien, estuvieras orgulloso de enseñármelos. Cada vez que nosotros no queremos enfrentar nuestra realidad de ser cristianos, dígalo conmigo, es por cobardía. Pablo tenía que enfrentar grandes cosas. Dice la palabra de Dios, vivíamos en oscuridad. Al revisar la historia de donde dio inicio la predicación a los gentiles, entendemos que éramos un pueblo completamente ajeno a Dios. Los gentiles éramos un pueblo completamente ajeno a Dios. Si tú miras los pueblos bárbaros de la historia, en ninguno de ellos vas a encontrar una cosa buena. Si tú miras los vikingos, si tú miras los romanos, si tú miras los egipcios, si tú miras a los orientales, si tú miras a los chinos, en ninguno de ellos vas a encontrar a Dios. Sus culturas son culturas totalmente ajenas a Dios. Por eso solamente Dios escogió un pueblo, escúchalo, para mantener viva su imagen en el mundo. De lo contrario, los pueblos por sí mismos estarían lejos de conocer a Dios, porque ningún pueblo se hace por voluntad propia seguidor de Dios. Si los mismos judíos han batallado tanto para mantenerse como pueblo de Dios, querido, los pueblos del mundo son ajenos totalmente a Dios. Y de ahí viene usted y de ahí vengo yo. Ninguno de nosotros puede decir que nuestras raíces como humanas tenían una búsqueda de Dios.
¿Ok? Vosotros me habéis robado en vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Por lo tanto, robar es pecado. Ok. Ahora, aquí viene la cosa. De todos los que no tienen alineadas sus finanzas con Dios, ¿cuántos de todos esos no pagan impuestos? Ahora, ¿por qué pagas impuestos al hombre y por qué no le pagas impuestos a Dios? Ahora, estoy dividiendo rápidamente. Si tú dices, no, pues yo no voy a pagar mis diezmos, está bien, o sea, yo no tengo problema. Pero recuerda, bíblicamente hablando, estás en pecado. Número 2. Si tu vida matrimonial no está de acuerdo a la palabra de Dios, donde dice la Biblia, el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta y todo lo sufre, entonces estás en pecado. Porque si tú piensas que tu esposa es tu esclava, estás en pecado. Porque la Biblia dice que la mujer es vaso más frágil. ¿Qué fue eso? ¿Los llamaron de más allá? Porque dice la Biblia, entonces estás en pecado. Porque la mujer no es tu esclava. Y si la hermana piensa que el hermano es su esclavo, pues está en pecado. ¿Ok? Ok. Si tu vida sexual no está de acuerdo a la palabra de Dios, estás en pecado. Si te estás acostando con quien no es tu mujer, estás en pecado. Simple, no hay otra vuelta para ningún otro lado. No me importa quién seas, estás en pecado. Ya van 3 áreas de la vida. Y si tú no tienes tu vida espiritual alineada con Dios, estás en pecado. ¿Estamos? Ahora, escúchame bien. A mí no me importa cómo vivas. Porque a fin de cuentas, yo no soy el policía de la iglesia. Yo soy el cartero. Vengo y te entrego el mensaje y tú sabrás si pones la carta en el basurero. Pero escucha, presta atención. Pero si la primera carta que te llevo es una carta de advertencia y la pones en el basurero, no pasa nada. Pero si yo soy el cartero y te llevo una carta de citatoria y tú la pones en el basurero, tampoco pasa nada. Hasta que él que dio la orden de citarte viene y dice, como no viniste, te vine a buscar. Y para que no vayas solo, te traje también esposas. Así que presta tus manitos. Yo solamente soy el cartero. Usted puede vivir como usted le pegue su gana. Pero recuerde, cada área de su vida tiene que estar alineada con Cristo. Si no, entonces estamos en pecado. Ahora, ahí tiene que venir ahora esa palabra de Dios a nosotros y formar nuestra vida. ¿Formar qué, hermanos? Ay, pastores, que a mí me encanta tanto la pachanga, pastor. Que mire, yo puedo diezmar, yo puedo ir a la iglesia, yo puedo dar la clase en grupos pequeños, pero el sábado en la noche me voy de reventón. Hey. ¿Y a dónde va, hermano, el de reventón? Para ir a verlo reventado. Porque tarde que temprano el reventón te va a reventar. Vuelvo otra vez a la misma cosa. No, hermano, fíjese que usted no, pastor, se lo digo solamente para que usted ore con conocimiento. O sea, no crea usted que vengo de chismoso. Le estoy diciendo esta información para que usted ore con entendimiento. Fíjate nomás. Pero allá en aquel lugar de perdición, miré a la hermana Petita. Entonces, lo que me pregunto yo primero, lo primero que me pregunto es, ¿cómo la vio usted? ¿Usted traía un dron
viajando ahí en los lugares de perdición, dice, cristiano localizado, cristiano localizado, cristiano localizado. Pero yo, pastor, no es porque venga de chismoso, nada más le estoy diciendo esto para que usted ore con entendimiento. O sea, no nada más me está viniendo de chismoso, sino me está diciendo tonto también. A ver. Y sabe una cosa, cuando viene una voz de esas a mí, le digo, Señor, perdona a los dos mentirosos estos, que de seguro iban en el mismo carro. Estoy casi seguro que iban en el mismo carro. Hoy nuestro mundo está sumido en una inmensa oscuridad producida por la gran ignorancia del mensaje de salvación. Ay, pastor, es que mi hija no llegó a la casa. ¿Y qué pasó, hermano? Pues tengo una sospecha. ¿Qué sospecha, hermano? Ay, sospecho. Usted no sabe, pero en el pecho sospecho. Sospecho que se fue con el maltrecho del novio. Porque hace días que escucho que le duele la barriga, que tiene vómitos. Y luego me pregunto yo, por los últimos 17 años, ¿dónde caramba estabas tú con tu hija? Y luego lloran, ay, pero ¿para qué me dice eso? ¿No ve que estoy sufriendo? Pues sí, lo que me gusta es que ahora que estás sufriendo, entendiste lo ignorante que eras. Ay, pastor, no me diga eso porque me hiere el alma. Pues, ¿cuál alma si no tiene alma? O sea, mira, querido, entiende por favor, yo no te vengo a decir una historia de que, hermano, no te preocupes, todo estará bien. Tú reposa en el Señor. Quédate quieto, que tu hija volverá, cargada pero volverá. Me escribe una persona y me dice, pastor, yo creo que la cara que yo estoy haciendo no está tan fea como la que ya tenía, pero bueno, es que este hombre me maltrata. Y me hace una consulta y dice, mi pastor dice que le aguante. ¿Qué opina usted? Yo le dije, cambie de pastor. Pues en principios, cambie de pastor. ¿Cierto? Le dio 3 escobazos y dice, ay, espérate que falta el trapeadorazo. No, denúncialo. Hay una gran ignorancia de la palabra de Dios. Por eso Dios nos sacó de las tinieblas, querido, porque allá andábamos todos perdidos. ¿Sabes una cosa? Los que andábamos en el mundo, en la oscuridad, traíamos unos grandes chipotes aquí en el frente, por todos los lados, ¿sí? Como los aretes que se ponen ahora, que están así, cortos para arriba. Acaban de sacar una falda para el metro, para los que viajan, las mujeres que viajan en el metro. Se pone la falda a la mujer, ¿sí? Para que no la molesten, y trae varios picos acá atrás. El que se acerca ya sabrá. ¿Sí? Falda metro se llama la falda. Eso porque me llegó un informe reciente me llegó un informe además diciéndome de la nueva moda, ¿no? ¿Ok? Andábamos con tremendos chipotes en la cabeza de los golpes que nos dábamos en el mundo, pero como andábamos a oscuras nadie los notaba. Andabas todo moreteado, pero como andabas en el mundo en la oscuridad nadie se daba cuenta. O sea, todos normales. Se saludaban en la oscuridad y nada más los ojos se veían así, medio los ojillos, ¿eh? Y ya era todo, porque vivíamos en la oscuridad. Hoy nuestro mundo está sumido en una inmensa oscuridad producida por la gran ignorancia del mensaje de salvación. La ignorancia del mensaje, los ataques de los políticos en contra del mensaje de salvación,
Las grandes distracciones electrónicas que hoy han cautivado a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Hoy nosotros también enfrentamos problemas para poder ser luz que el mundo necesita. Pero hay que entender que no nos sentaremos a llorar porque no hemos podido ser capaces de llevar la luz, sino que más bien encontraremos la forma de llevar el Evangelio de Jesucristo. Yo no sé cuánto usted entienda esto. Yo no sé si usted lo entiende o no lo entiende, pero escúcheme bien, por favor. En las manos de usted ahora está la responsabilidad de salvar a su familia. Ahí está la responsabilidad. Me gustó mucho el testimonio del hermano Kevin, y qué lástima que no estaba aquí cuando yo llamé a las personas. No creo que porque llegó tarde, sino porque estaba allá afuera entretenido. Él no llegó tarde. Estaba dando chance que nos acomodáramos. Dice, me puse mi camiseta y lo que estoy esperando es que cuando mi hijo se vaya de la casa, diga todos los jueves a las 7 de la noche, mi papá se ponía su camiseta y nos enseñaba la Biblia. Esa es la imagen que debe estar en nuestra familia. Pablo enfrentó los retos de su tiempo y nos toca a nosotros enfrentar los nuestros. No sea cobarde para presentar el Evangelio, querido. Cuando usted va a invitar a alguien a su casa para que vaya a la clase, le dice, hey, es un asunto de vida o muerte y la vida tuya es la que está en juego. Me gustó el testimonio de la hermana Jenny. Le dije a mi hijo, ven y siéntate ahí. Me encanta ese tipo de mujer. Yo sé que hay algunos hermanos que también necesitan una mujer. Ven y siéntate ahí. ¡Ah! ¡Vámonos! Amén. Amén, brother. Necesitamos enfrentar nuestros retos. Amén. Mi hijo no quiere, pastor. Que mi hijo no quiere. Es que usted no entiende. Él es diferente. ¿Marciano o qué? Mire, mi mamá nomás porque ya no puede correr. Primero me decía, siéntate ahí. Y cuando mi mamá decía, siéntate ahí, era que si le fallabas por una pulgada, donde ella había dicho, donde te decía que te sentaras, ella venía y te acomodaba. Y te acomodabas completito. Nosotros enfrentamos nuestros retos, debemos enfrentar nuestros propios retos de llevar el Evangelio. Tenemos derecho a la salvación, a fin de que seamos salvación para otros. Dilo conmigo, tenemos derecho a la salvación, a fin de que seamos salvación para otros. Nuestro pueblo gentil tiene apenas aproximadamente 2000 años de evangelización. Antes éramos ajenos a la salvación, pero ahora a nosotros nos tocó vivir en la época, en la era de la salvación. Disfrutar de la salvación y sus beneficios. Una salvación bien recibida y bien practicada. Hay vida eterna después de la muerte y una vida bendecida en esta. Te voy a explicar algo porque hay personas que están medio confundidas aquí. Repítelo conmigo. La salvación no es el puerto de llegada, es el puerto de partida. En otras palabras, no soy salvo y me siento y me muero. No, soy salvo y acciono mi salvación para salvar a otros. Eso significa la salvación. La salvación no es el puerto de llegada, la salvación es el puerto de salida. Por eso cuando Dios le dijo a Pablo, hey Pablo, ¿qué te pasa, Pablo? ¿Por qué persigues a la iglesia? ¿Por qué le das golpes al aguijón? Y le dijo Jesucristo a Pablo, te voy a enseñar cuánto sufre por el Evangelio. Una salvación bien recibida y bien practicada. Hay vida eterna después de la muerte y una vida bendecida en esta. Los hogares que sufrirán la pérdida, el desprecio,
el dolor y sobre todo la falta de esperanza en sus vidas será porque no atendieron a la magnífica salvación que nos ofrece mediante el mensaje salvador de Jesucristo. ¿Quieres evitar el drama en tu casa? Acepta a Jesucristo y guía a tu familia. ¿Quieres evitar el drama en tu casa? Acepta a Jesucristo y guía a tu familia. ¿Quieres evitar el drama en tu casa? Acepta a Jesucristo y guía a tu familia. Ahora, si no lo quieres evitar, entonces prepárate para llorarlo. La falta de amor de los padres, la falta del respeto, la falta de la moral, la falta de cariño y muchas otras carencias son producto de la ausencia de la salvación. La falta del amor a los padres, la falta del respeto, la falta de la moral, la falta del cariño y muchas otras carencias son producto de la ausencia de la salvación. Nosotros tenemos la urgencia de entender que solo a través de la iglesia es que se puede llevar el mensaje de salvación a los gentiles. Empecemos por lo nuestro. Salvación es la más urgente necesidad de nuestro mundo. México hoy está sumido en una situación que está escalando. Los manifestantes están quemando los palacios municipales, están quemando la casa de gobierno, y la voz en México se está escuchando es que piden la renuncia del presidente. Yo te voy a decir una cosa. Todo es a causa de una sola cosa: el pecado, la corrupción. Porque el gobierno está vendido, porque la policía está vendido, porque los magistrados están vendidos y porque todos juntos han vendido al pobre inocente. Y dice la palabra de Dios: ¿a dónde correrá el justo? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Nuestro mundo, lo más urgente, la salvación es la más urgente necesidad de nuestro mundo. Querido, tenemos 30 niños aquí entre las clases de los niños. 30. Y yo estoy pensando quedarme en esta iglesia. Yo estoy pensando quedarme en esta iglesia hasta que me muera. Espero no morirme pronto. ¿Ok? Y yo quiero ver a esos 30 niños que no se convirtieron ni en ladrones, no se convirtieron en pandilleros, no se los llevó ninguna pandilla, no se los llevó la droga. No quiero ver a ninguno de esos niños muertos por el SIDA. No quiero ver a ninguna de ustedes, mamás, llorando por ellos en la puerta. ¡Ay, no apareció mi criatura, mi pequeño angelito! No lo quiero ver llorando a usted así. Por eso la palabra de Dios es urgente. Llevar salvación a otros es abandonar nuestra propia historia. Dilo conmigo: llevar la salvación a otros es abandonar nuestra propia historia. Esto que voy a decir te va a caer gordo, pero es verdad. Muchos de tus padres y tus abuelos eran unos ignorantes. Vergüenza deberíamos de sentir por lo que sabían y por lo que creían. Porque nada de lo que sabían, lo sabían en realidad. Solamente creían que sabían algo, pero nunca se dieron la tarea de investigarlo. Voy a decir lo que dije el miércoles. Una persona me regaló manzanas, zanahorias y celery. Y me dijo: hermano, tómese esto para la presión. Dijo: ¿se me aumenta o se me baja? ¿Qué será? ¿Okay? Fui y agarré las 3 ingredientes y me metí al internet a investigar. ¿Por qué? ¿Porque dudo de la persona? No porque dudo de la persona, porque quiero saber lo que estoy haciendo. Vas a una calle y le dice: como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde dice eso? En la Biblia, búscalo, ahí está. Ahí está. Oye, pero no lo he encontrado. Es que no has leído la Biblia. Ayúdate que yo te ayudaré. ¿Y de dónde sacaste? Es que eso dice mi mamá. Vas y le preguntas a la mamá: ¿y de dónde sacaste? Eso dice mi abuela. Vas con la abuela que está medio moribunda y le dice: ¿quién dijo eso? Eso decía mi mamá.
Y resulta que nadie se dio la tarea de investigar. Llevar la salvación a otros es abandonar nuestra propia historia. Olvida tu historia de borrachera. Déjala. Olvida tu historia de promiscuo. Déjala. Ah, es que mi papá tenía 3 mujeres, porque yo no 2. Es que mi papá era bien macho, bro. Mi papá era machísimo, machín. Tenía 3 mujeres. ¿Tenía 3 mujeres? Y no mantenía ninguna. Pero era bien machín mi papá. Yo quiero ser como mi papá. Oh, tú quieres ser el miserable que dejó a tu papá abandonado. Eso es lo que tú quieres, crear otro miserable, como la vida miserable que tú viviste. Tú quieres vivir, tú no quieres crear un hijo miserable como tú eras miserable. Que veías que tu papá se tomaba todo en las caguamas y tú andabas descalzo. Eso es lo que quieres crear otra vez. Deja tu mugrosa historia y ven a Jesucristo y cambia tu historia. Estoy feliz de que no crecí con mis primos. Es que los extraño tanto, son de mi sangre, sí, pero sangre mala. Que si algo tienen mis primos, es que se graduaron de borrachos. Doy gracias a Dios que yo no crecí entre ellos. Y hoy no siento que me hagan falta. No los extraño, porque no quiero vivir en su mugre. Porque mis hijos no iban a vivir dentro de esa porquería. Porque mi esposa merecía un hombre de verdad, no de nombre. Porque mis hijos merecían un padre de verdad, no un semental. Porque usted merece un pastor, no un hipócrita. Hay muchas distracciones que nos mantienen ocupados. A más grande es nuestra necesidad espiritual, más grande será nuestra desgracia. Quiero que te aprendas esta, por favor. A más grande es nuestra necesidad espiritual, más grande será nuestra desgracia. ¿Sabes tú por qué hay mucha gente que no se queda en esta iglesia? Porque aquí la verdad es muy cruda. Por eso, remolineando toda la noche sin parar. Ok, pero ¿qué aprendiste? Toda la noche sin parar. Ok, pero ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? Remolineando. Ok, pero ¿qué aprendiste? Llegas a tu casa y ahí sí que es un remolineando. Ahí sí que te traen como remolino. Te hacen como les da la gana a Satanás, así te hace. Y dice Satanás, remolineando. Wow. That's so good, man. The service tonight, it was wonderful. You don't know, hour and a half dancing and the spirit. Oh my goodness. Llegas a tu casa y diablo te trae remolineando. Se me subió la presión. I need a break. No, necesitas la palabra de Jehová. Necesitas que Dios esté en tu vida. El compromiso entregado a los gentiles es del tamaño del mundo.
Al momento que Dios nos ha llevado a su luz, podemos caminar seguros de que su luz y su amor estará con nosotros a lo largo del camino. Ponte de pie, por favor, esta tarde. Vamos a repetir esta última frase. Al momento que Dios nos ha llevado a su luz, podemos caminar seguros de que su luz y su amor estará con nosotros a lo largo del camino. Escucha esta parte. Tú estás caminando con tu familia, tú, tu esposa y tus hijos. Y estás caminando con ellos. Pero Dios te salvó. Y dice que te sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Ok? Los niños no saben, pero van alumbrados por la luz de Dios que está en ti. ¿Ok? Cuando ellos crezcan y se vayan, si no recibieron a Cristo como Salvador, irán en tinieblas. Y la culpa no será de ellos, será nuestra porque no invertimos en él. Esto es una cosa seria. Dios quiere que la luz y el amor de Dios esté en nosotros para que seamos luz a nuestros hijos y luz a los demás y que podamos ser salvación para otros. La primera cosa más, y yo te lo digo, estoy súper emocionado escuchando los testimonios de estas primeras clases de grupos pequeños, pero estoy tan emocionado de que tú tomaste la responsabilidad de decir 7 de la noche, jueves, esa es mi hora de ejercer mi evangelio y de enseñar a mi familia la palabra de Jehová. Eso es lo que me tiene emocionado. Ahora, si no lo haces, te dije otra vez, yo no soy el policía de la iglesia. Solamente yo sin ti soy tan incierto.